Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué placer es encontrarnos este domingo, ustedes en su casa, adorando a nuestro Dios. Y eso a nosotros nos da unidad. Nos da unidad en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Pero mis hermanos, dentro del culto de adoración, nosotros hablamos, pero Dios también habla. Nosotros nos expresamos a través de cánticos, nosotros nos expresamos a través de nuestra adoración, nosotros nos expresamos a través de nuestras oraciones, y es ahí cuando nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Y espero que de la abundancia de nuestro corazón, el Señor hoy pueda haber recibido de nosotros toda nuestra adoración. Pero también en el culto, Dios también habla. Y también habla de la abundancia de su corazón. Y por eso Él nos ha dado su palabra, para que en ella conozcamos lo profundo de su corazón y de lo que Él tiene para nuestra vida. Y el día de hoy, mis hermanos, yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a meditar en una de las palabras o parábolas más famosas de Jesús, que es la parábola del sembrador. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros ya hemos escuchado la parábola del sembrador, o estoy seguro que lo hemos escuchado, pero quiero que mis hermanos hoy veamos qué aplicaciones tiene esa parábola para nuestra vida en estos tiempos. Porque hoy el sembrador ha decidido salir a sembrar también. El sembrador ha decidido plantar su buena semilla en nuestro corazón. Él espera encontrar tierra fértil el día de hoy, en donde la semilla, que es el evangelio de la salvación, que es su palabra, entra a nuestra vida, encuentre raíces dentro de esa vida y eche raíces en esa vida. Y después de frutos que salten para vida eterna. Mis hermanos, durante el ministerio de Jesús, el uso de parábolas fue algo muy común para él. Y él, que fue el mejor predicador y el mejor maestro que ha existido sobre la tierra, ilustraba el reino de Dios de una manera tan sencilla que nos hacía entender todos los misterios tan profundos del reino de Dios. Nos enseñó en las parábolas todas las verdades profundas y las verdades profundas para nuestra vida espiritual que son importantes. Y es por eso que hoy vamos a meditar en la parábola del sembrador. Y el título de esta predicación, mis hermanos, le hemos puesto por título Reteniendo la buena semilla. Pero vamos a ir a Marcos, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al verso 20. Es un poco larga la lectura, pero tenemos que poner todo el contexto de esta parábola. Amén. Dice así en Marcos capítulo 4, verso del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Reteniendo la buena semilla. Uno de los retos, mis hermanos, que nosotros estamos teniendo, o que la iglesia de Jesucristo está teniendo en todo el mundo, en estos momentos, es que nosotros seamos capaces de retener la buena semilla que ha sido depositada en nosotros. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de adversidad, en estos momentos tal vez de necesidad, es importante que el sembrador siga sembrando la buena semilla en nosotros. Pero es importante que nosotros hasta el día de hoy retengamos todo lo que el Señor ha hecho y ha sembrado en nuestro corazón. Porque eso que Él ha sembrado en nuestro corazón será, mis hermanos, lo que en un futuro y lo que en estos tiempos a nosotros nos sostendrá. Pero en estos tiempos, mis hermanos, como decíamos, nosotros debemos de ser buenas tierras, tierra fértil, en donde nosotros tengamos un corazón receptivo, una mente receptiva para seguir recibiendo y seguir recibiendo de parte de Dios. Porque no hay otra forma de enfrentar estos tiempos. No hay otra forma, mis hermanos, de llegar al final del camino, sino es que recibir todas las cosas que nosotros necesitamos de parte de Dios. Pero también otro reto que nosotros hemos tenido durante estos tiempos es el de cultivar, es el de alimentar, es el de regar, es el de cuidar, cultivar lo que se ha sembrado en nosotros. Qué gran reto para nosotros en estos tiempos ha sido seguir cultivando nuestra relación con Él, seguir cultivando mi mente, seguir cultivando mi corazón, seguir cultivando mi adoración, seguir cultivando la lectura de su palabra, seguir cultivando mi reverencia, seguir cultivando mi obediencia. Si nosotros, mis hermanos, en estos tiempos estamos cultivándonos y estamos cultivando la buena semilla, y si tú estás aquí, significa una cosa, que tú hoy estás dispuesto a cuidar, a regar y a permitir que el Señor siembre. Y si tú estás dispuesto hoy a seguir cultivando tu vida en el Señor, tú podrás permanecer en el gozo de tu salvación. Tú podrás permanecer en la certeza del Evangelio, en la seguridad que ha dado y ha depositado Jesucristo para tu vida. Pero tristemente, mis hermanos, no todos hoy estamos cultivando. Cuando nosotros dejamos de cultivar es cuando se viene a nuestra vida y se nos roba el gozo de nuestra salvación. Cuando nosotros dejamos de cultivar, mis hermanos, es cuando viene algo en nuestra vida y roba la seguridad, roba la certeza, roba la esperanza. Y es cuando yo dejo de cultivar, es entonces cuando mi vida espiritual comienza a menguar, cuando mi vida espiritual comienza a bajar. Comienza a bajar en todos los sentidos. Comienza a bajar en la adoración, comienza a bajar en la alabanza, comienza a bajar la oración, comienza a bajar la lectura, comienza a bajar la obediencia. Y de pronto, mi hermano, yo estoy como si yo no tuviera nada. Qué triste es que la semilla, que es el Evangelio de Jesucristo, llegue a no producir nada en nuestras vidas en estos tiempos. Y ese es el tercer reto. Que en estos tiempos nuestra tarea es producir frutos. Mira, mi amado, Dios nos preparó para estos tiempos, porque antes Él depositó la buena semilla en nosotros. Y la buena semilla en estos tiempos está dando fruto en nuestras vidas. ¿Cómo qué frutos? Como los frutos del Espíritu.
Hoy en estos tiempos el Evangelio, su palabra, el Espíritu Santo nos puede dar en medio de incertidumbres, en medio de preocupaciones, su Espíritu y el Evangelio nos pretende dar frutos como el amor, como la paz, como la paciencia, como la benignidad, como la bondad, como la fe, como la esperanza. ¿Sí? Estos son los frutos que hoy en día, mis hermanos, nos van a sostener a nosotros. Y yo puedo dar esos frutos porque la semilla que es el Evangelio, que ha sido depositada en mí, lleva en sí su fruto y nunca regresa vacía. Y el sembrador sigue sembrando. Jesucristo dijo en Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero Él dijo también ahí en Juan, capítulo 9, versos 4 y 5, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que el Señor está trabajando en mi vida, entre tanto Él sigue sembrando en mi vida. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que yo tengo vida, el Señor sigue haciendo su obra en mí. La noche llegará cuando ya no se podrá hacer nada en mi vida. Cuando mis ojos se oscurezcan, cuando mi espíritu abandone este cuerpo, entonces ya no se podrá hacer nada en mi vida. Pero mientras hay luz, mientras hay vida, el Señor sigue sembrando su buena semilla en mí. El Señor sigue sembrando su buena semilla en ti. Y dice en el verso 5, Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entre tanto que el Señor está en mi vida, la luz en mi vida está, mi hermano. Hoy nosotros tenemos que retener la buena semilla que ha sido depositada en nuestras vidas. Pero yo quiero que junto con Jesús en esta parábola veamos cuáles son los retos que tenemos hoy para que esa buena semilla, que es el Evangelio, que es su palabra, no deje de dar frutos y se vuelva infructuosa en nuestra vida. Lo que primero Jesús nos enseña es que debemos cuidarnos de todo aquello que nos quiere robar la buena semilla. Otra vez, hoy debemos cuidarnos de todo aquello que nos quiere robar la buena semilla. Verso 15. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y subraya lo que sigue y la quita. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hoy, el reto es que no haya nada que quite la palabra de mi corazón, porque mi corazón es el depósito correcto de lo que Dios quiere hacer en mi vida. La palabra, dice Jesús, Satanás la quiere quitar de mi corazón, no de mi oído. Porque sí es importante oír la palabra. Pero a veces las palabras se las lleva el viento. Yo tengo que oír la palabra, pero cuando escucho lo que el Señor quiere hacer en mi vida, yo tengo que conectar lo que yo oí y bajarlo y conectarlo con mi corazón. Es bueno tener la palabra en la mente. Es bueno saberla. Es bueno memorizarla. Es bueno conocerla. Pero lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo he memorizado, yo lo tengo que bajar a mi corazón. Y el lugar donde no se tiene que robar la certeza del Evangelio, el lugar donde no se tiene que robar el gozo de mi salvación, el lugar donde no se tiene que robar la buena semilla, el lugar donde no se tiene que robar lo que Dios ha depositado en mí, es en mi corazón. Lo que Jesús nos está enseñando o les está enseñando a sus discípulos y a nuestros discípulos ahora, a nosotros como discípulos ahora, es que el problema no es el sembrador, porque el sembrador sigue sembrando, el sembrador salió a sembrar. El sembrador sigue trabajando. El sembrador hoy sigue esparciéndose semilla en tu vida y en mi vida. El problema no es la semilla, porque la semilla lleva en sí su fruto. La semilla nunca regresa vacía. El problema es cuando nosotros dejamos que esa semilla sea robada de nuestro corazón. Ese es el verdadero problema. Y Jesús pone en la escena a Satanás. Pone en la escena a Satanás, mis hermanos. Porque Él conoce que lo que el Señor ha depositado en nosotros, las obras de Dios en nuestra vida, mientras estén en nuestro corazón, esa obra está segura en nosotros. Y es por eso que la quiere robar. Porque esa semilla es poderosa, tiene el poder de transformar nuestra vida. Es poderosa, tiene el poder de darnos paz y sostener nuestra vida. Y Él va por esa semilla.
Piensa en estos momentos, mis hermanos. Pensemos todo lo que ha querido robar la certeza del evangelio. Todo lo que ahora quiere robar la semilla que ha sido depositada en nosotros. De repente, mis hermanos, se nos olvida la palabra, porque nada más la tenemos en la mente, pero la tenemos que tener en nuestro corazón. De repente se nos roba la atención, porque nosotros no prestamos atención a la voz de Dios. Y entonces, como yo no presto atención a la voz de Dios, no puedo tenerla en mi corazón. Decíamos que es importante en estos tiempos nosotros ser una tierra fértil, pero esa tierra fértil tiene que ser capaz de recibir la palabra, guardar la palabra y resguardar la palabra. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios sufre violencia, quiere decir que el reino de Dios sufre oposición. Y hoy, mis hermanos, a nuestro alrededor pareciera ser que no hay razones para continuar en el camino. Muchos han permitido que se les robe el gozo de su salvación. Muchos han permitido que en este tiempo su relación mengüe, que su semilla se seque, que su semilla se empobrezca. Y nosotros no podemos darnos el lujo de eso. No, porque nosotros tenemos que enfrentar esa oposición. Nosotros tenemos que enfrentar y guardar la fe, porque vale la pena luchar por la fe, vale la pena luchar por el evangelio, vale la pena, mi hermano, escúchame muy bien, vale la pena luchar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vale la pena. J.C. Ryle, un teólogo del siglo pasado, escribió un comentario sobre esto. En la fe es importante luchar por la fe. Y él dijo, por favor, ponlo ahorita en la pantalla para que todo lo podamos leer. Dice así: una fe que no esté dispuesta a luchar es una fe que no está dispuesta a nada. Y por consecuencia esa fe no vale nada. Es por eso que Jesús no dijo en vano: solo los valientes arrebatan el reino de Dios, porque hay que tener fe para luchar por fe. Hoy hay que enfrentarnos a todo aquello que quiere robarse la buena semilla que ha sido depositada en nuestro corazón, mis amados. Nosotros no podemos permitir que en estos tiempos menguemos. Nosotros no podemos permitir en estos tiempos dejar de cultivar lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Es bueno luchar por la fe, pero hay que tener la fe. Hay que tener el coraje necesario. Porque si nosotros sin esa semilla no tenemos nada, no nos podemos sostener nada y no podemos producir nada. Es por eso que todos los días nosotros nos tenemos que levantar y disfrutar de la misericordia de Dios, que son nuevas cada día y cada mañana. Pero todos los días yo tengo que guardar, regar la buena semilla y resguardarla. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo hago, vienen consecuencias a mi vida. Jesús marcó una consecuencia. Primero, cuando yo no tengo la buena semilla, yo no tengo nada. Jesús les explicaba la parábola, verso 11 y 12 del capítulo 4 de Marcos, y les dijo: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera. ¿Quiénes los que están afuera? Los que no están dentro del reino de Dios y los que no tienen la semilla del reino de Dios. A ellos por parábolas todas las cosas. Ellos viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando tú no tienes la buena semilla, tú no tienes nada. Tú tienes ojos, pero no ves. Tú tienes oídos, pero no oyes. Tú no eres parte del reino de Dios. Tú no puedes entrar ahí. Tú necesitas la buena semilla. Y una persona que está permitiendo que se le robe la buena semilla es una persona que se va a quedar sin nada. Está viendo todas las cosas que pasan en este mundo, pero no ve. ¿Y qué no ve? No ve el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la buena semilla. Nada más está fijándose en las cosas que pasan sobre bajo de la tierra. Está oyendo, está alimentando toda su vida de lo que pasa en las noticias, de lo que dicen que está pasando. Está alimentando su vida de todo lo que está oyendo, pero no oye. ¿Qué no oye? No oye las palabras del reino de Dios. Eso pasa, mis hermanos, cuando alguien no tiene la buena semilla. Y dice, y ellos no se pueden convertir.
para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados, porque tú necesitas el Evangelio para que el Evangelio transforme tu vida. Tú necesitas la buena semilla en tu vida para que esa semilla transforme tu vida. Y si no la tienes, nada puede cambiar. Nada. Nada va a cambiar. ¿Ves por qué es importante retener la buena semilla? ¿Ves por qué es importante retener lo que Dios ha hecho con nosotros? Pero también Jesús en un pasaje de esta parábola paralelo, en Mateo 13, dijo lo siguiente, en el mismo verso 11 y 12 también. Él respondió y les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no los es dado. Ellos no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando Jesús? Antes está hablando de una semilla. Y aquel que tiene la buena semilla, aún lo que tiene, le será dado y tendrá más. Si yo cuido lo que Dios ha hecho en mi vida, si yo lo preservo, si yo lo cultivo, yo tendré más de él, dice Jesús. Pero el que no tiene, ¿qué? ¿De qué acabo de hablar? De la semilla. El que no tiene la semilla, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, cuando yo dejo que se desarraigue de mí lo que el Señor ha depositado en mí, yo voy a perder todo. Cuando yo dejo que vengan los pájaros, que venga Satanás, que vengan muchos distractores en mi vida y roben mi atención y yo deje de cuidar la buena semilla, dice Jesús, tú te vas a quedar sin nada. Pero el que tiene le será dado y tendrá más. Pero aquel que está preservando la semilla, aquel que está cultivando su vida, tendrá más. ¿Más de quién? Más de Dios. Y hoy, mis hermanos, nosotros necesitamos más de Él. Hoy nosotros necesitamos afianzarnos más. Pero para eso nosotros necesitamos resguardar la buena semilla. Como decíamos hace un momento, vale la pena luchar por la fe, vale la pena luchar por el Evangelio, vale la pena luchar por lo que Dios ha depositado en mí. No dejes que nada robe lo que Dios ha depositado en tu vida. Nada, nada lo puede robar. Consérvalo como un buen tesoro. Pero Jesús también en esta parábola nos enseña que en estos tiempos es momento de examinar nuestras raíces. ¿Qué tan profundo o qué tantas raíces ha echado esa semilla en nuestras vidas? ¿Qué tan afianzado estamos nosotros en estos tiempos? ¿En dónde estamos poniendo nuestra seguridad? Porque Jesús dice en el verso 16 y 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mis hermanos, durante estos tiempos, Dios está evaluando a su pueblo. Y al final de estos tiempos, será evidente quién realmente no tenía raíces. También será evidente o se notará quiénes nosotros pensábamos que tenían raíces, pero no tenían las raíces suficientes. Y al final también será notorio quién sí estaba bien enraizado, quién sí tenía los fundamentos en su vida, quién sí tenía la profundidad en la fe para hoy mantenerse firme, para hoy mantenerse constante. Y no firme por nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque no estamos aquí nosotros porque somos los mejores. No estamos aquí nosotros porque somos los más fuertes. No es por nuestras propias fuerzas. No estamos aquí por nuestra propia gloria para levantar la mano y decir, mira, yo sí pude. No, nosotros estamos aquí por pura gracia. Por pura gracia, mi hermano. Y nosotros hoy nos mantenemos de pie y podemos seguir adelante por las raíces que ha echado el Evangelio en nuestras vidas. Y al final del camino, si nosotros nos mantenemos firmes en ese camino, al último, nosotros sí podremos darle la gloria. Mis hermanos, Jesús está hablando de la fe. Está hablando que en tiempos complicados, en el momento cuando viene la tribulación y la persecución,
Lo que nos sostiene, dice Jesús, son las raíces de nuestra vida. La fe verdadera, mis hermanos, no es aquella que se expresa nada más por fuera, porque Jesús dice en este pasaje que estos, los que fueron sembrados entre pedregales, recibieron la palabra con gozo. Sí, experimentaron un gozo exterior, pero no tenían raíces. De modo que la fe verdadera no es superficial. La fe verdadera es aquella que echa raíces por dentro. Y echa raíces por dentro para que nos pueda sostener, para que nos pueda nutrir, para que nos pueda afianzar. Y una tarea muy importante que todos nosotros tenemos en estos momentos es echar más raíces en nuestra vida. Es cavar más profundo en nuestro corazón. Dios, mis hermanos, en verdad, en estos tiempos, ha querido cavar más profundo en nuestro corazón. En estos tiempos nosotros, como dijo Jesús al final del sermón del Monte de las Bienaventuranzas, aquel que oye estas palabras y las hace. Y ya hemos oído, mis hermanos, el sembrador ya ha sembrado en nosotros. Pero aquel que oye estas palabras y los hace, los considerará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros tenemos que tener en estos tiempos una roca firme. En esos tiempos nosotros tenemos que tener unas raíces firmes. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles, mis hermanos. Nosotros somos frágiles. Nosotros no tenemos aceidad. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros no tenemos todo el poder. No somos todos los fuertes. No. Nosotros necesitamos la profundidad de la fe en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, pero esa ayuda viene a nuestras vidas cuando su semilla echa raíces. Y cuando su semilla ya echó raíces en nuestra vida, es cuando nosotros podemos enfrentar las dificultades. Mira cómo Pablo lo decía en Efesios, capítulo 6, versos del 14 al 18. Estad pues firmes. Mira esa palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el yelmo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estad pues firmes, dice Pablo. Y el Señor también nos está enseñando, en tiempos de tribulación, lo que te está haciendo firme son las raíces del Evangelio. Y dice Pablo, en el día malo es cuando nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios. Tomar la coraza de la justicia, tomar la espada que es la palabra, tomar el yelmo de la salvación, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Todos nosotros tenemos que depositar el evangelio en toda nuestra vida, en todos los aspectos. Lo que Pablo nos está diciendo es que solamente en Dios tenemos las fuerzas necesarias y los recursos necesarios para poder enfrentar las adversidades de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo Pablo a través de la armadura de Dios. En Dios está nuestra fuerza, en Dios no está nuestra armadura, en Dios está nuestra defensa. Pero para que eso pase, lo que Jesús nos está enseñando, que en el momento de la tribulación, en el momento de la adversidad, lo que a mí me va a sostener es la profundidad de las raíces del Evangelio. En estos tiempos, mis hermanos, dejemos todos nosotros que el Evangelio penetre, que su palabra entre cada vez más a tu vida, que entre más, cada vez más a nuestra vida. Porque es la única forma de sostenernos. Te diré por qué. Porque las raíces que ha echado su palabra en mi corazón, las raíces que ha echado su palabra en mi corazón, son esas mismas raíces que después me sostendrán. Cuando la palabra solamente ha entrado por mi oído, no tiene ninguna raíz, no tiene de nada de qué sostenerse. Cuando la palabra nada más ha entrado en mi mente, eso no tiene ninguna raíz. La raíz está en lo profundo de mi corazón. Ahí. Entonces Jesús nos está diciendo en estos tiempos que examinemos nuestras raíces. Mira bien,
Jesús nos dice, tengan cuidado que la semilla no caiga junto al camino y vengan las aves del cielo, que Satanás y se la lleven. Ten cuidado de las raíces hoy en tiempo, porque esas son las que te van a sostener. Pero Jesús nos dice ahora, ten cuidado de los espinos. Ten mucho cuidado de los espinos. Mira cómo dice en el verso 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de los espinos, porque los espinos podrán ahogar la palabra y no solamente ahogarán la palabra, sino nos ahogarán a nosotros. Yo quiero hacer una pequeña lista de los espinos que yo he visto que están ahogando hoy la semilla de Dios en los hijos de Dios. Déjame presentarte algunos espinos. Vamos a hacer una lista. Angustia, miedo, afán, preocupación, desocupación de la vida espiritual, desinterés en la oración, desinterés de la palabra, indiferencia con su iglesia, tibieza. Estos, mis hermanos, son los espinos de hoy. Tristemente, muchos de nosotros estamos cayendo entre espinos. Sí, estamos nosotros que creemos en el Evangelio y alrededor de nosotros estamos llenos y rodeados de angustia. Estamos llenos y rodeados de miedo. Estamos llenos y rodeados de necesidad. Estamos permitiendo que nuestra indiferencia con Dios, nuestra indiferencia con la iglesia local, ahogue la propia semilla. Estamos permitiendo que nuestra indiferencia con la palabra, nuestra indiferencia con la oración, haga que crezcan los espinos y ahoguen la palabra. Nosotros mismos, la palabra es poderosa y tiene en ella su fruto, pero nosotros mismos estamos ahogando la palabra. Y estamos permitiendo que estos espinos ahoguen la palabra, pero al mismo tiempo, al ahogar la palabra, también nos están ahogando en nosotros. En verdad, mi hermano. Parte importante de cultivar es, para poder después recoger los frutos, es quitar los espinos. Es parte importante de cultivar. Porque cuando tú cultivas tu vida espiritual, es necesario que apartes de la buena semilla todo aquello que le está haciendo daño a la buena semilla. Pablo lo decía de esta forma en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos una gran nube de testigos, dice Pablo, pero tenemos que quitar de nosotros todo peso. Tenemos que quitar de nosotros todo espino. Tenemos que quitar de nosotros todo pecado. Porque eso, el peso, el espino, el pecado, ¿qué hace, mi amado? Ahoga la palabra. Ahoga la palabra. Y dice Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no va a parar. Esto no va a parar. No digo que no va a parar la situación de nuestra necesidad. Nuestra vida no va a parar. Nosotros tenemos una carrera que tenemos por delante y la tenemos que correr con paciencia. Pero no la tenemos que correr cargados de angustia. Tenemos que quitar todo peso. No podemos esperar que la semilla dé fruto cuando nosotros estamos permitiendo que los mismos espinos estén rodeando esa semilla. No, por eso él dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí está tu esperanza. Él menospreció lo oprobio, Él menospreció el dolor, Él menospreció la angustia, Él menospreció la humillación, Él menospreció la exhibición pública. Él menospreció el oprobio y con el gozo puesto delante de sí. Es un ejemplo en nuestra vida, mis hermanos.
En estos tiempos, nosotros no podemos estar poniendo nuestra mirada en los espinos y no podemos permitir que los espinos estén ahogando la palabra, porque cuando nosotros estamos rodeados de espinos y nosotros nada más nos estamos enfocando en los espinos, nuestra vida entra en queja. Nos comenzamos a quejar de todo. Y la queja y la queja y la queja y la queja ahoga la palabra. Nosotros mismos con nuestra vida de queja estamos ahogando la palabra en nuestra vida. Y la palabra la semilla es el evangelio. Estamos ahogando el amor de Dios, estamos ahogando la bondad, la paciencia de Dios, la veracidad de Dios, con solamente ver nuestra angustia, nuestro dolor, y nada más centramos nuestra vida en eso, en el temor, y nada más centramos nuestra vida en eso, y dejamos de ver a nuestro buen Dios. Así es como los espinos ahogan la semilla. Pero en esos tiempos, dice Pablo, pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. En esos tiempos la sociedad pone sus ojos en los espinos. Sí, el incrédulo está poniendo los ojos en los espinos, pero el Hijo de Dios pone su mirada en Jesús en estos tiempos, porque en Cristo está la respuesta y en Cristo está la esperanza, nada más. En esa semilla que ha sido depositada en mi corazón. Los espinos producen dolor, angustia, temor, tribulación. Eso producen los espinos. Y el Evangelio y Jesucristo produce paz, paciencia, esperanza y sanidad. ¿Dónde quieres poner tu mirada? ¿En el dolor y en la angustia? No, tú eres de Cristo. Y si eres de Cristo, Él ha sembrado la buena semilla en ti, para que tú hoy puedas disfrutar de esa paz que sobrepasa de todo entendimiento, para que tú hoy puedas disfrutar de la sanidad en el nombre de Jesús, para que tú hoy puedas disfrutar de todas las esperanzas y todas las dichas que hay en Dios. La buena semilla está en ti. Entonces dice Jesús, cuidado, el sembrador sigue sembrando. No permitas que tu semilla caiga junto al camino, vengan las aves y se la lleven. No, por favor, echa raíces en tu vida. Bueno, no, por favor, echa raíces en tu vida. No seas de corta duración. No seas de los que cuando viene el sol y la tribulación se secan. No, no, no. Esos no son los del reino de Dios. Ten cuidado con los espinos. La semilla no puede crecer entre espinos. Y Jesús nos recuerda, mis hermanos, en estos tiempos, que nosotros somos tierra fértil. Nosotros somos tierra fértil. Dice Jesús en el verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Esos somos nosotros. O eso espera el Señor que seamos nosotros. Aquella tierra fértil, receptiva para recibir la palabra. Aquella tierra fértil que cultiva la buena semilla. Aquella tierra fértil que da fruto, que salta para vida eterna. Aquella tierra fértil donde el agricultor, el sembrador, después puede cosechar y echará la hoz y cosechará todos los frutos que son parte del reino de Dios. Pero Jesús nos enseña la mecánica de ser buena tierra. Jesús dice, los de la buena tierra son los que oyen la palabra. Oyen la palabra. Mi amado hermano, este mensaje es para ti. No es para nadie más, no es para el que tienes al lado de ti, no es para el que en quien tú estás pensando, no. Este mensaje es para ti, así como este mensaje es para mí. Nosotros no oímos por otros. Dios no nos habla a nosotros para que escuchemos por otros, no. Dios nos habla a nosotros para que nosotros mismos escuchemos. Durante este tiempo, mi hermano, Dios no ha dejado de hablar. Y nuestra tarea como buena tierra es seguir siendo receptivos en los oídos, en la mente y en el corazón, porque eso hace la buena tierra. Y después Jesús dice, son los que oyen la palabra y la reciben. ¿En dónde la reciben? ¿En dónde es depositado todo lo que el Señor quiere sembrar en nuestras vidas? En nuestro corazón.
La palabra recibir que Jesús está hablando aquí es la palabra atesorar, tenerla en un lugar seguro. ¿En qué lugar está depositado todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿En qué lugar? ¿En tu mente? ¿Solo en tus oídos? ¿En tu corazón? ¿O en la basura? No, los hijos de Dios escuchamos, oímos la palabra, la recibimos en nuestra vida y la aceptamos como una verdad, porque todas sus promesas en Él son sí y son amén. Y sabemos que al final del día, esas promesas y esa palabra va a dar fruto en nuestra vida. Va a dar fruto para sostenernos, va a dar fruto para llevarnos hacia la vida eterna. Pero yo quiero recordarte lo siguiente. No puedes experimentar nada en tu vida si no está depositado en tu vida primero. Otra vez, no puedes experimentar nada en tu vida si no está depositado en tu vida primero. Por ejemplo, no puedes experimentar amor si no hay amor en ti. No puedes experimentar paz si no hay paz en ti. Primero se tiene que depositar y después se produce. Es lo que hace el sembrador. Primero lo deposita en nuestras vidas para después él mismo con su semilla producirlo en nuestras vidas. Nosotros no podemos disfrutar del poder de la palabra. No podemos disfrutar de las bendiciones que hay en el Evangelio si primero el Evangelio no se deposita en nosotros. Yo tengo que tener el Evangelio para poder disfrutar de los beneficios del Evangelio. Yo no puedo disfrutar de las bendiciones y de las dichas que hay en Dios si yo no tengo a Dios primero. Sí, yo sé que muchos corren tras las bendiciones y corren tras las dichas y corren tras las bendiciones, tras las peticiones. Pero sin Dios no hay nada de lo demás. En estos tiempos nosotros necesitamos que Dios, mis hermanos, encuentre un lugar, encuentre una habitación en nuestro corazón y Él haga la obra en nuestro corazón para podernos sostener en estos tiempos. Nosotros necesitamos en estos tiempos que la palabra de su poder, que hace sabio al sencillo, que es más dulce que la miel, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es una delicia, que es todo esto, encuentre su lugar en nuestra vida. Hoy necesitamos que el sembrador salga a sembrar, que siembre su semilla en nosotros, que cultive su semilla en nosotros, que la alimente, que la riegue, para que esa semilla hoy dé tiempo, en su tiempo de fruto, y ese fruto hoy lo podamos disfrutar en nuestra vida. Si la paz de Dios ha sido depositada en tu corazón, tú puedes disfrutar de estos tiempos de paz. Si la certeza del Evangelio ha sido depositado en tu corazón, tú hoy puedes disfrutar de seguridad. No, fuera de mí no hay nada que me brinde seguridad. La seguridad está dentro de mí. Está en el depósito del Espíritu Santo, está en el depósito de la palabra y está en el depósito de Dios mismo en mi vida. Hoy es un día, mis hermanos, hoy es una época en donde es muy importante recibir y recibir mucho de Dios, porque eso que vamos a recibir después nos sostendrá. Pero hoy es una época en donde yo quiero recordar, aprovechando esta parábola de Jesús, estas palabras que Jesús hace a la iglesia en Apocalipsis 3, verso 20 y 22. Él dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el sembrador salió a sembrar, pero hoy el sembrador está tocando la puerta. A nosotros, a los hijos de Dios, no solamente la necesidad, la tribulación, las preocupaciones,
el temor están tocando la puerta. No, Cristo es el que está tocando la puerta. Está tocando la puerta de tu hogar, de tu familia. Está tocando la puerta de esta iglesia. Está tocando la puerta de tu vida, mi amado. ¿Y para qué está tocando la puerta? Para entrar y sembrar la buena semilla en ti. Esa semilla que puede producir paz. Esa semilla que puede producir gozo. Esa semilla que puede producir esperanza. Esa semilla que puede producir certeza. Esa es la semilla que nosotros necesitamos. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué importante es que la semilla, el Evangelio y Jesucristo esté con nosotros en estos tiempos, mis hermanos. Mira, solo Jesucristo sabe cómo nos llevará al final de estos tiempos. Solo Jesucristo es dueño de la iglesia. Solo Jesucristo conoce los tiempos y las sazones. Pero yo sé algo muy poderoso que Jesucristo nos ha dicho a nuestras vidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No tengas temor. Hay un reino que te está esperando. Pero no nada más hay un reino que te está esperando. Hay un reino que está contigo. Hay un reino que está por ti. Si hoy tú pudieras abrir tus ojos y ver las huestes espirituales que están en tu vida, tú descansarías. Pero tú necesitas esa semilla para poder ver. Tú necesitas esa semilla para poder oír. Tú necesitas esa semilla para que eche raíces en tu vida y traiga la seguridad que nosotros tanto necesitamos. Pero Jesús dice después, en el verso 22, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, ¿qué? ¿Ves cómo la vida cristiana es un reto? La vida cristiana no es cómoda. No, la comodidad nos hace daño. La comodidad no existe, solo existirá en una eternidad y esa comodidad será santa porque estará junto con Dios. Pero en esta vida no es cómoda. Esta vida tiene sus retos. Esta vida tiene sus pruebas, tiene sus desafíos, tiene sus dificultades. Tiene los buitres, las aves del cielo que quieren venir y robarnos la semilla. Tiene los pedregales que en ocasiones no nos permiten echar raíces. Tiene los espinos que ahogan la palabra. Esta vida no es cómoda. Pero el Señor dice, el que venciere. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay una recompensa por vencer. Hay una recompensa gloriosa por enfrentar estos tiempos y llegar al final del camino y decir, Señor, solamente por ti, por tu espíritu, para ti y por tu gloria, yo pude llegar hasta aquí. Nunca fueron mis fuerzas, siempre fuiste tú, Señor. Hoy el sembrador salió a sembrar. Esperemos que al final del camino, al final de tu vida, al final de mi vida, tú y yo podamos darle el fruto que salte para vida eterna. Pero el mensaje que Jesús decía cuando terminaba sus parábolas era, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y eso es exactamente lo que dice en Apocalipsis en el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de hoy, mi amado, es importante que tú escuches lo que el Señor quiere para tu vida. Hoy es importante que tú y que yo recibamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero el que tiene oídos para oír, entonces oiga. Y el que tiene oídos para oír, entonces retenga la buena semilla. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque como tú como sembrador, tu palabra nunca regresa vacía.
Gracias, Señor, por lo que hasta el día de hoy tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho a favor nuestro. Gracias por las misericordias que son nuevas cada día y cada mañana. Gracias por este día, porque hoy nos permites adorarte. Gracias por este día, porque hoy nos permites escucharte, Señor. Pero Padre, te pedimos que hoy tú guardes nuestro corazón y que hoy nos des la valentía, nos des la certeza que nosotros necesitamos en el Evangelio. Que el día de hoy, Padre, nada venga y robe lo que tú has depositado en nuestro corazón. Que nada venga y robe la buena semilla que es el Evangelio de nuestra vida, Señor. Haznos fuertes, haznos valientes para poder enfrentar estos tiempos. Y Señor, haz que tu palabra eche raíces y raíces profundas en nuestra vida, en las cuales nosotros nos podamos sostener y ellas mismas nos sostengan. Haz que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que esto no sea algo superficial que solamente alimentó nuestra mente. Que esto no sea algo superficial que solamente escuchamos. Que esto vaya más profundo, Señor. Que vaya más profundo. Examina nuestro corazón. Pésalo, Señor. Guárdalo, Padre Celestial. Guárdalo. Que solamente pueda latir por ti. Que solamente pueda funcionar por ti. Que tú ordenes todos sus sentimientos. Que tú ordenes todo lo que en él hay, Señor. Pero Padre, también guarda nuestra vida, Señor. No permitas que hoy nada ahogue tu palabra. Que nada nos esté ahogando a nosotros mismos. Porque en ti hay libertad. Tu Hijo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En ti hay libertad. Nosotros no somos esclavos del temor. Nosotros no somos esclavos de la angustia. Nosotros somos esclavos y hechos libres en Cristo Jesús, en quien hay esperanza y en quien hay salvación. Aparta de todos nosotros toda angustia, todo temor, todo afán, toda preocupación. Pero Señor, haz que hoy nosotros podamos cultivar un corazón para ti. Haz que hoy nosotros podamos seguir cultivando nuestra mente, podamos seguir cultivando nuestro espíritu en el reino de Dios, para que encontremos toda la armadura, todas las cosas que necesitamos para enfrentar estos tiempos. Señor, bendice a tu iglesia, que tu Espíritu Santo, que fue aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, levante en estos tiempos a tu iglesia. Que nos levante nuestra vida espiritual, que levante nuestros hogares, Señor. Que siga produciendo en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que siga produciendo en nosotros el apetito por tu palabra. Que siga produciendo en nosotros el deseo de orar a ti, de clamar a ti, de adorarte a ti, Señor. Padre, nosotros solamente entendemos que sin ti nosotros no somos nada, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre. Guarda nuestra vida. Y al final del tiempo, que nosotros podamos retener la buena semilla que es el Evangelio de Jesucristo en cada uno de nosotros. Señor, haz todo esto por ti y para ti. Ayúdanos, Padre. Pues todo esto nosotros lo hemos predicado. Todo esto nosotros lo hemos escuchado y lo hemos recibido. Pues lo hemos hecho en el poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tú seas un retenedor de la buena semilla. Sé fuerte y valiente. No temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Y lo que Él ha depositado a ti, en ti, eso mismo te sostendrá hasta llevarte a una eternidad. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Mis hermanos, después de recibir el alimento espiritual por parte, que es la palabra de Dios por parte de mi hermano Aldo, ¿verdad? Que él es el que nos da la palabra del Señor, la palabra que nos nutre, la palabra que nos da vida, pero vida eterna, mis hermanos. Vamos a despedirnos y les voy a pedir de favor que se pongan de pie y vamos a orar. Así como empezamos orando nuestro culto, vamos a terminar orando, mis hermanos. Amén. Pero antes de la oración, quiero darle los avisos.
Avisos del día miércoles, que es el día de enseñanza, mis hermanos. Miércoles a las 7 de la noche, los esperamos por este mismo canal, que es el canal de Dios. Entonces, el miércoles a las 7, la enseñanza con mi hermano Valdo Lea. También, mis hermanos, les recuerdo que el mismo domingo que viene a la misma hora estamos presentes aquí para poder recibir de nuevo el mensaje de Dios. Próximo domingo también a la misma hora, por este medio, les esperamos también, mis hermanos. Próximo domingo nos vemos de nuevo, mis hermanos, y recordándoles también que no se olviden de tomar su foto y mandarlo, mis hermanos, ya sea el día domingo, el día miércoles, su foto familiar, al estar escuchando el mensaje que nos da nuestro pastor Aldo Lea. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, pidiéndoles que inclinen su rostro y cierren sus ojos, mis hermanos, diciéndole al Señor y dándole gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es verdad. Pidiéndote, Padre, a nosotros que tú, Señor, nos santifiques en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, sigas guardando nuestros hogares, que sigas guardando nuestros corazones, que no nos dejemos engañar por falsos predicadores que a veces tocan nuestra puerta y nos quieren enseñar diferente de evangelios, Señor. Mis hermanos, perdón, Padre, porque no debemos de dejarnos engañar de estas personas. Amada iglesia, oremos porque nosotros tengamos el evangelio correcto y pidiéndole a Dios que nos dé el conocimiento y el entendimiento de su palabra, que nos dé sabiduría para no caer en falsas doctrinas. Te damos gracias, pues, Padre, nos despedimos, Señor, de esta casa de oración, sabiendo que tú siempre, donde quiera que andemos, estás con nosotros, donde quiera que estemos, tú estás con nosotros, donde quiera que nos encontremos, ahí estás tú, Señor. Gracias, pues, te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias y te damos gracias. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.